Hola, buenos días. En esta tercera cápsula de psicofarmacología vamos a conversar sobre anticóticos. Vamos a ver la clasificación de los antipsicóticos disponibles en Chile, sus generalidades, los antipsicóticos de primera generación o típicos, los antipsicóticos atípicos. A los antipsicóticos de primera generación también se les llama neurolépticos, porque producen neurolepsia. Ya vamos a ver qué es lo que eso significa. Y también se llaman antipsicóticos típicos. Estos se clasifican de la siguiente forma. Fenotiacinas, una clasificación práctica, es decir, de baja potencia y de alta potencia. Hay otras clasificaciones que son en base a su estructura química que no ha lugar a este caso. Dentro de las fenotiacinas de baja potencia tenemos la clorpromacina, ampliamente disponible en los servicios de atención primaria del país, la levomepromacina y la tioridacina, que se ocupa cada vez menos. Y de alta potencia tenemos la flufenacina y ubicando un fármaco que está estructuralmente relacionado y que tiene un mecanismo de acción similar, sin embargo no es un antipsicótico, es la tietilperacina, que es un antiemético. Los tioxantenos tenemos el flupentixol y el suclopentixol. La difenilbutilpiperidina tenemos la pimosida. Y dentro de las butirofenonas tenemos el haloperidol, uno de los más usados. También tenemos el droperidol, que se ocupa principalmente en anestesia o también para tratar las agitaciones psicomotoras en el contexto de la urgencia médica general. Dentro de las benzaminas sustituidas tenemos la sulpirida, la amisulpirida y la tiaprida. Estructuralmente relacionados, que sin efecto antipsicótico, tenemos la levosulpirida, que se ocupa como procinético gastrointestinal, y la metoclopramida, que se ocupa como antiemético. Los antipsicóticos de segunda generación también se les dicen atípicos. Tenemos la clozapina, la risperidona, la olanzapina, la quetiapina y la ciprasidona. Y los de tercera generación, que también corresponderían a la categoría de atípicos, sería el aripiprazol y el más reciente, el brexpiprazol. ¿Cómo se define un antipsicótico? Es un fármaco que puede ser de distinta clasificación química, que en alguna dosis tiene el potencial para tratar una psicosis. ¿Qué quiere decir eso? Que en dosis habitualmente menores pueden ser utilizados con otros propósitos. Son rápidamente absorbidos desde el tracto gastrointestinal, sufren extenso metabolismo hepático, son metabolizados por el citocromo P450, atraviesan con facilidad la barrera hematoencefálica. El efecto tranquilizante de estos fármacos se consigue rápidamente luego de haber sido administrado. Sin embargo, el efecto antipsicótico puede tardar 2 a 4 semanas en manifestarse. Entonces, para el manejo de una agitación psicomotora, son fármacos que actúan rápido. Sin embargo, para el tratamiento de una psicosis, que una persona vaya recuperando el juicio de realidad, eso es más lento de conseguir. Son igual de efectivos entre sí para el tratamiento de la esquizofrenia. No hay uno mejor que otro. Pueden variar en el perfil de seguridad, en las reacciones adversas, pero dentro de los antipsicóticos de primera generación no es que haya uno que sea mejor para el tratamiento en general de la esquizofrenia. Varían en cuanto a potencia y perfil de seguridad. Tienden a producir neuroleptización. Entonces, ¿qué es lo que significa eso? Disminución de la actividad motora espontánea, disminución de la iniciativa, disminución del afecto y desinterés por el entorno. Esas son funciones comúnmente asociadas a la vía dopaminérgica a nivel mesocortical. Las fenotiacinas de baja potencia tienen menor potencia antipsicótica que las fenotiacinas de alta potencia o el haloperidol. Menor incidencia de efectos adversos extrapiramidales que las fenotiacinas de alta potencia o haloperidol, ya que bloquean con menor afinidad el receptor D2 de dopamina. Son muy sedativas, tienen un fuerte efecto anticolinérgico y un fuerte efecto hipotensivo ortostático.
prolongan significativamente el intervalo QT en el electrocardiograma, y eso está asociado a arritmias, principalmente la torsión de puntas y muerte súbita. El mecanismo de acción bloquea receptores D2 dopaminérgicos, y esto se asocia con el efecto antipsicótico. El bloqueo de receptores D2 dopaminérgicos también se asocia a efectos adversos tempranos, como las reacciones extrapiramidales. ¿Cuáles son estas? Temblor, acaticia, que es como una sensación de no poder estar quieto, de no poder estar sentado tranquilo, que uno siente el deseo imperioso de querer mover las piernas o de moverse en general. Distonías, contracción de distintos grupos musculares, habitualmente un músculo agonista y antagonista al mismo tiempo. Parkinsonismo, o sea, un síndrome parkinsoniano, en donde hay bradiquinesia, hay rigidez y se puede agregar temblor. También está la galactorrea. Todo esto se alivia al suspender el fármaco. Y el bloqueo de dos dopaminérgicos como efecto adverso tardío pueden estar las disquinesias tardías, que son movimientos anormales que pueden persistir aun cuando se descontinúe el fármaco. Las fenotiacinas de baja potencia también bloquean receptores muscarínicos, o sea, el receptor del efector parasimpático. A nivel central, eso se asocia a delirium, confusión, desorientación, deterioro cognitivo. Y a nivel periférico, se asocia a sequedad bucal, retención de orina, constipación, taquicardia sinusal, visión borrosa, se produce midriasis, similar a lo que ocurre con los antidepresivos tricíclicos. Bloquean receptores H1 de histamina, eso se asocia a sedación, aumento del apetito y aumento de peso. Bloquean receptores alfa-1 adrenérgicos, eso se asocia a hipotensión arterial, hipotensión ortostática, caídas con consiguiente fractura de cadera, principalmente en ancianos. Las fenotiacinas de alta potencia tienen mayor potencia antipsicótica que clorpromacina y tioridacina. Tienen mayor incidencia de reacciones extrapiramidales que las fenotiacinas de baja potencia, ya que bloquean con mayor afinidad el receptor de 2 dopaminérgico. Son menos sedativas, tienen menos efectos anticolinérgicos, menos efectos cardiovasculares y un menor efecto hipotensivo ortostático. El mecanismo de acción de las fenotiacinas de alta potencia es similar a las de baja potencia, solo que el bloqueo del receptor de 2 es más significativo y tienen menor afinidad por otros receptores. Los tioxantenos tienen un perfil similar a las fenotiacinas de alta potencia. Habitualmente se ocupan como antipsicóticos de depósito, sin embargo también hay en comprimidos y también hay en inyectables para un efecto abreviado como de 3 días. Por ejemplo, el suclopentixol, la variante Acutard. La pimosida tiene un perfil similar a las fenotiacinas de alta potencia y esta tiene una elevada capacidad para prolongar el intervalo QT, riesgo de arritmias y muerte súbita. Podría tener mayor eficacia que otros antipsicóticos para el tratamiento del trastorno delirante por infestación y el síndrome de la Tourette. Esos son estudios antiguos, esto no sé si se ha continuado estudiando en el transcurso del tiempo. Las butirofenonas tenemos el haloperidol, que es el antipsicótico típico más usado. Es de primera elección en el tratamiento de la agitación psicomotora y conducta violenta y en el manejo sintomático del delirium. Para la agitación psicomotora y conducta violenta se ocupa en ampollas y se administra de forma intramuscular. Hay que evitar administrarlo de forma endovenosa porque hay un alto riesgo de producir una arritmia, una torsión de puntas. Y en el caso del delirium, uno puede dar dosis más bajas.
Es el antagonista de 2 más potente, por lo tanto presenta una muy alta potencia antipsicótica y la mayor incidencia de reacciones extrapiramidales. Produce escasa sedación, escaso efecto anticolinérgico e hipotensivo ortostático. Las reacciones extrapiramidales se pueden atenuar con un anticolinérgico de acción central como triexifenidilo o viperideno. Principalmente lo que son los temblores. Cuando un paciente tiene mucho temblor y no es posible bajar las dosis de haloperidol o de antagonistas dopaminérgicos potentes, uno puede ocupar un anticolinérgico de acción central como lo es el triexifenidilo, la marca Stonaril o el viperideno. Y como habíamos dicho, debe evitarse el uso del haloperidol endovenoso por el riesgo de arritmias como la torsión de puntas. Esto sería una distonía muscular aguda, en donde ahí puede haber una distonía de lengua, en donde el paciente llega con la lengua afuera y no puede guardar la lengua dentro de la boca, con una tortícolis, con una distonía de tronco. Y para manejar una distonía aguda, uno puede dar un suero fisiológico con lorazepam, endovenoso, y también con algún fármaco con actividad anticolinérgico. Uno que anda muy bien es la clorfenamina, no por su efecto antihistamínico, sino por su efecto antimuscarínico. Las benzamidas sustituidas bloquean receptores de 2 de dopamina. Se usan como coadyuvantes en tratamientos antipsicóticos, habitualmente la sulpirida o la amisulpirida. Y la sulpirida en dosis bajas, como de 50 mililitros, se usa también para estimular la producción de leche materna en puérperas. Ahí la ocupan mucho los ginecobstetras. La marca es Sulpilan. Los antipsicóticos atípicos entonces son clozapina, risperidona, paliperidona, olanzapina, quetiapina y ciprasidona. La clozapina es el primer antipsicótico atípico desarrollado en 1960 en Suiza y rompe con el paradigma de que decía que para tener un efecto antipsicótico uno tenía que tener neuroleptización, o sea, mientras más rígido, mientras más como un mueble quedaba el paciente, era mejor el efecto antipsicótico. La clozapina demostró que eso no era así. Uno puede tener un efecto antipsicótico sin producir efectos motores. Fue retirado del mercado en el año 1975 por severos efectos adversos hematológicos. En 1988, un estudio multicéntrico muestra una significativa eficacia de la clozapina en la esquizofrenia refractaria al tratamiento convencional. En 1990 se reintrodujo al mercado debido a su gran efectividad en el tratamiento de la esquizofrenia. Es el único fármaco que marca una diferencia con respecto a los otros antipsicóticos. Por lo tanto, sería más efectivo que los demás antipsicóticos. Requiere de un programa de farmacovigilancia y monitorización estricta. Actualmente se reserva para el tratamiento de la esquizofrenia refractaria a otros antipsicóticos y para la conducta suicida recurrente en pacientes con esquizofrenia o trastorno esquizoafectivo. Entonces, si un paciente tiene esquizofrenia y ya se han ensayado 2 antipsicóticos en dosis óptimas por un tiempo adecuado y no hay respuesta, uno tiene que considerar pasar a clozapina. Requiere de hemogramas semanales por al menos 18 semanas y luego de hemogramas mensuales, ya que puede presentar una severa leucopenia y agranulocitosis. Dependiendo de cuánto bajen los glóbulos blancos, se dice que el paciente está en la alarma 1, 2 o 3. El hemograma de un paciente en tratamiento con clozapina hay que hacer especial énfasis en los valores del recuento absoluto de neutrófilos y en los leucocitos totales. Si estos valores caen, se habla en que el paciente se encuentra en la alarma. Si los leucocitos están entre 3.000 y 3.500, con un RAN entre 1.500 y 2.000, alarma 1. Leucocitos entre 2.000 y 3.000, con un RAN entre 1.000 y 1.500, alarma 2. Leucocitos menor a 2.000 y RAN entre 500 y 1.000, alarma 3A. Y la más grave sería leucocitos menor a 2.000 y un RAN menor a 500. En alarma 1 el hemograma debe realizarse cada 4 días y se vigila de cerca al paciente. No es necesario suspender la clozapina.
En alarma 2 hay que suspender la clozapina y habitualmente se reemplaza por risperidona o por olanzapina. Y en alarma 3 se decía inicialmente que se suspende la clozapina por siempre y que nunca más se vuelve a intentar administrar. Y ahora último hay controversias al respecto de eso. Si se justifica clínicamente, se podría volver a intentar el tratamiento con clozapina. Otros usos de la clozapina: el manejo de complicaciones extrapiramidales por neurolépticos clásicos. Para las disquinesias, la clozapina podría ayudar un poco, pero faltan estudios que lo corroboren. Y también tendría una posible utilidad en adicciones, sin embargo, al parecer eso sería por el efecto sedante y ansiolítico que tiene, y no más que eso. Requiere control con hemogramas semanales por al menos 18 semanas, ya que puede presentar entonces severa leucopenia y granulocitosis. El mecanismo de acción: bloquea receptores D2 y D4 de dopamina y receptores 5-HT2A de serotonina. Presenta además un fuerte efecto anticolinérgico antimuscarínico, un fuerte efecto hipotensivo ortostático por el bloqueo de receptores alfa-1 adrenérgicos y un fuerte efecto anti-H1. Por lo tanto, es un fármaco bastante sedante que también hace aumentar el apetito y aumentar de peso. Puede provocar alteraciones en el perfil lipídico, aumento de peso, resistencia a la insulina y síndrome metabólico. En dosis elevadas o al aumentar rápidamente las dosis puede producir crisis convulsivas. Es el fármaco que más baja el umbral convulsivo. Los demás antipsicóticos no presentan el problema de la severa granulocitosis, por lo tanto no requieren de hemogramas semanales. La clozapina es el único que lo requiere. La olanzapina, estructuralmente relacionada con la clozapina, también bloquea receptores D2, D4 de dopamina y 5-HT2A de serotonina. Útil para tratar la productividad psicótica, o sea, un paciente que está con alucinaciones y delirios. Y también es utilizado como estabilizador del ánimo, como antimaníaco y como mantención del tratamiento estabilizador del ánimo para mantener la eutimia. Presenta un importante efecto anticolinérgico y puede inducir un cuadro diabético, una dislipidemia, un aumento significativo de peso y un síndrome metabólico. Para recordar, el síndrome metabólico exige 3 de 5 criterios: circunferencia de cintura más de 102 centímetros en hombres y más de 88 en mujeres, una glicemia en ayuna mayor a 100, triglicéridos mayor a 150, colesterol HDL en hombres menor a 40, en menores menor a 50, presión arterial más de 130 sistólica o más de mayor o igual a 85 la diastólica, o ya estar en tratamiento antihipertensivo. La querapina bloquea receptores 5-HT2A, muy baja afinidad por receptores dopaminérgicos. Presenta la menor incidencia de reacciones extrapiramidales. Presenta un importante efecto estabilizador del ánimo. Por lo tanto, es una alternativa para el tratamiento del trastorno afectivo bipolar. No tiene un efecto antipsicótico potente. Para conseguir un efecto antipsicótico hay que ocupar dosis muy altas. Anda mucho mejor como estabilizador del ánimo. Tiene un perfil de seguridad favorable para ser administrado en el adulto mayor. Es de elección en pacientes con Parkinson, cuando se requiere usar un antipsicótico. Tiene un bajo efecto anticolinérgico y tiene un marcado efecto sedante e hipotensivo ortostático. En dosis bajas, 12,5 a 50 miligramos en la noche, es útil como inductor del sueño y como tratamiento de la agitación psicomotora leve, que habitualmente se da en los pacientes con demencias. En dosis intermedias, 200 a 400 miligramos al día, es útil como potenciador antidepresivo y también como estabilizador del ánimo en pacientes bipolares. Y en dosis altas, más de 600 miligramos al día, ya tendría un efecto antipsicótico. La risperidona bloquea receptores D2 y 5-HT2A. Presenta la mayor incidencia de reacciones extrapiramidales entre los antipsicóticos atípicos. De todos los antipsicóticos atípicos, la risperidona es el que más produce
reacciones adversas extrapiramidales. Tiene un bajo efecto anticolinérgico, tiene poco efecto sedante y tiene un bajo efecto hipotensivo ortostático. La ciprasidona bloquea receptores de 2, D4 y 5-HT2A, bajo efecto anticolinérgico e hipotensivo ortostático, buen perfil de seguridad metabólico, no hace subir de peso de forma significativa y en dosis altas puede prolongar el intervalo QT en el electrocardiograma, riesgo de arritmias. Dentro de los antipsicóticos atípicos, la ciprasidona sería el que mayor problema tiene en prolongar el intervalo QT en el electrocardiograma. La clozapina, la olanzapina y la risperidona son aparentemente mejores que los demás antipsicóticos atípicos para tratar síntomas positivos o lo que le llaman productividad psicótica, o sea, alucinaciones, ideas delirantes. Los antipsicóticos atípicos también pueden presentar trastornos del movimiento, en menor medida que los típicos. Y los que tienen la menor probabilidad de tener reacciones extrapiramidales son la clozapina y la quetiapina. Y dentro de los antipsicóticos de tercera generación tenemos el aripiprazol, que es un agonista parcial del receptor D2 dopaminérgico, o sea, se une al receptor y no lo activa al 100%, lo activa por ejemplo al 30% nomás. Y también es un agonista parcial 5-HT1A, un antagonista 5-HT2A, tiene una vida media larga de 85 horas. Es un buen antipsicótico, también es un buen estabilizador del ánimo, sobre todo como antimaníaco y para mantener la eutimia. También es un potenciador antidepresivo y puede también administrarse para disminuir la impulsividad en pacientes con trastornos de la personalidad, sobre todo la personalidad limítrofe. ¿Cuál es el problema del aripiprazol? Es que produce acaticia, esta sensación de no poder estar quieto, de tener que estar en movimiento siempre. Y el brexpiprazol tendría un perfil farmacológico similar al aripiprazol, pero con menor riesgo de producir acaticia. Y acá tenemos una tabla comparativa entre antipsicóticos típicos y atípicos. Los antipsicóticos típicos son solo efectivos contra síntomas positivos de la esquizofrenia e incluso pueden agravar los síntomas negativos. Los antipsicóticos atípicos son efectivos contra síntomas positivos y negativos de la esquizofrenia. Para los síntomas negativos ayudan bien poco, pero en algo ayudan. Alta incidencia de reacciones extrapiramidales y disquinesia tardía con los típicos. Con los atípicos eso disminuye. Con los antipsicóticos típicos asociado al efecto anticolinérgico hay mayor incidencia de deterioro cognitivo. Con los atípicos esto sería menor. Los antipsicóticos típicos tienen mayor incidencia galactorrea, a diferencia de los atípicos. Los típicos tienen presencia de formas farmacéuticas de depósito para administración mensual o quincenal, como la flufenacina, la marca Modecate, el suclopentixol, la marca Cisordinol, el flupentixol. En cambio, los atípicos tienen menos de estas posibilidades. Muchas no están disponibles en Chile. Actualmente acá tenemos la risperidona y la paliperidona. Los antipsicóticos típicos tienen presencia de formas farmacéuticas inyectables para un efecto inmediato, por ejemplo para tratar una agitación psicomotora. Los atípicos eso está mucho menos disponible. Los típicos son de menor costo, los atípicos son de alto costo. Los atípicos son peor tolerados, los atípicos son un poco mejor tolerados. Y el mecanismo propuesto de los antipsicóticos típicos son el bloqueo de 2 de dopamina. En cambio, el de los atípicos es el bloqueo del receptor 5-HT2A de serotonina. Y acá hay una tabla comparativa de los antipsicóticos atípicos y de distintos efectos adversos para que la revisen con más calma. Y esta es una tabla que saqué de la guía GES de esquizofrenia. Y acá también muestra las diferencias entre los distintos antipsicóticos atípicos en relación a sus efectos adversos. Acá hay otra tabla que muestra efectos adversos significativos de los antipsicóticos atípicos, como por ejemplo aloperidol, síntomas extrapiramidales, y cuál sería un efecto adverso
de gravedad. Destaca ahí lo que es el síndrome neuroléptico maligno, que ya lo vamos a revisar. Y esta tabla muestra que los antipsicóticos atípicos tienden a producir más aumento de peso y mayor alteraciones en el perfil lipídico y en la glicemia que los antipsicóticos típicos. Por ejemplo, la clozapina y la olanzapina son las que más hacen subir de peso. Las siguen la risperidona y la quetiapina. En cambio, el aripiprazol, la ciprosidona, prácticamente eso es nulo. O el haloperidol, que es de primera generación, también es muy poco lo que puede hacer subir de peso. Y acá tenemos un porcentaje de sujetos donde se reporta ganancia de peso más del 7% del basal en el corto término. Y se comparó con aripiprazol, que vemos que es bien bajo, con ciprasidona, que es bien bajo, con risperidona, que ya es más significativo, quetiapina también un poco más alto, y olanzapina, que ya es mucho más alto. El síndrome neuroléptico maligno es un cuadro que se puede presentar tras el uso de cualquier antipsicótico en dosis terapéuticas. Es una reacción idiosincrática que se caracteriza por la tetrada alteración del estado mental. O sea, confusión, desorientación, inatención. Un paciente no puede invertir series. Rigidez muscular, hipertermia e inestabilidad autonómica. O sea, la presión arterial empieza a aumentar, después empieza a disminuir, hay taquicardia y bradicardia. Y dentro de las alteraciones de laboratorio está la elevación de la creatinquinasa. La CK total es la que aumenta. Sobre todo la CK-MM, la isoforma muscular. Y también puede haber leucocitosis. Es de comienzo impredecible y tiende a ocurrir al inicio del tratamiento con antipsicóticos. La incidencia es de hasta un 3,23% y la letalidad en los casos no tratados es el 10 al 20%. Lo principal para el neuroléptico maligno es el soporte vital y descontinuar el fármaco. Y rehidratar lo más que se pueda y también para proteger el riñón. Eso sería entonces con respecto a esta tercera cápsula de psicofarmacología referente a antipsicóticos. Muchas gracias.